Pues muy buenos días nuevamente a los que nos siguen en este programa Mexicali Diverso. Les invitamos a que nos den like y que se suscriban en el canal. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Fernando González Reynoso. No voy a decir su currículum porque tenemos poco tiempo. Pero bueno, el día de hoy queremos hablar sobre una festividad muy especial en México y que nos define como cultura, que es el tema del Día de Muertos. ¿Qué significado tiene el Día de Muertos en nuestra cultura mexicana, maestro González? Bueno, es un evento pagano, no era, viene desde la época precolombina. Todas las culturas del mundo tratan o dan una explicación sobre el origen de la vida y la muerte, el enigma del nacimiento y el enigma de la muerte. Y entonces acá nuestros aborígenes no les hemos querido reconocer que se han resistido a la integración por más de 500 años, no han querido integrarse. Orgullosamente hablan náhuatl, maya, yaqui, hay más de 65 dialectos. Y cada quien pues da una interpretación, decíamos, a este tema en el mundo. Y voy a referirme en el caso mexicano. Nosotros sabemos que en Egipto los entierros eran con todo y las riquezas, etc. Acá con nosotros no. Acá era un poco, en todas hay sofisticaciones. Acá con nosotros también, porque se pensaba que en la vida había que prepararte para la muerte, y en la muerte tenías que iniciar un camino. Y en ese camino no se hablaba de paraíso, pero se suponía que era el paraíso de cada grupo, ¿no? Y en este caso en México se festeja a través de lo que son las calaveras y los altares de muertos. Voy a hablar primero un poco de los altares de muertos, ¿verdad? Pero antes de que continúe, profesor, en el caso de la historia de México, usted mencionaba el caso, por ejemplo, de las deidades desde mayas, toltecas, chichimecas y todos los grupos asentados en el Valle de México y por todo lo que es Mesoamérica. Hay algunos antropólogos que reconocen que las únicas vertientes culturales de América es México y Perú. Y como matriz o vertiente cultural, México tiene una gran diversidad en historia y en cultura, y en el caso de algunas diosas, ¿no? Como la Coatlicue, que está representada como la muerte, etcétera, ¿no? Más o menos como también un breve antecedente. Sí, lo que pasa es que ahí la realidad es que hubo algunos curas jesuitas que trataron de rescatar esas tradiciones, y entonces a los mismos hijos de Hernán Cortés, porque le dan a Hernán Cortés, recuerda que tiene su esposa la Malinche, tienen dos hijos, Fernando de Alba y Iztlizóchitl, y a él lo educan. Y él es dialecto, ya habla los dos idiomas y traduce muchos de los códices. Y uno de estos quisiera leerles que al respecto a la vida y la muerte, es muy breve, es de Fernando de Alba y Iztlizóchitl, dice la fugacidad del tiempo, ¿no? Y este es un mensaje para todos, ¿no? No permanecemos igual, dice. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Meditadlo, señores águilas y tigres, aunque fueras de oro, también allá iréis al lugar de los descarnados. Recuerden que dentro de los ejércitos, las máximas personajes eran el caballero tigre y el caballero árabe, ¿verdad? Se está refiriendo a como lo interpretamos, ¿verdad? Que todo mundo, ricos, pobres, aunque seas de oro, iréis para allá. O sea, es una sentencia. Bueno, entonces en México lo quisieron interrumpir en América. Y cuando tú dices del Perú y cuando hablas de México, es porque fue donde se recuperó y se rescató y se cuidó mucho de esta tradición. Aunque aquí en México un poco al principio lo hacían a la escondida. Después la iglesia vio que ya no lo podían evitar.
Y entonces hubo una combinación entre lo religioso y lo pagano, ¿verdad? Pero en vez de poner en el centro en la iglesia tú vas y en el centro está Jesús o está Dios, etc. Y acá en los altares no. En el centro está la persona a la cual, tu pariente al cual estás dedicando el altar. Y este tiene un significado, porque se cree que los muertos regresan. Cuando mueren regresan. El 1 de noviembre regresan los niños por delante. Y el día 2 ya regresan todos los grandes. Y entonces es un ritual porque van a regresar y tú tienes que esperarlos. Primero, tienes que tener una serie de elementos, un parlamento ahí, porque si no, no llega, ¿verdad? O sea, primero lo tienes que tener, por ejemplo, las flores de cempasúchil que tanto venden y que las relacionamos ya con las muertas, son las que él va a ver el camino por donde va a entrar. Eso significa que les vas a hacer un camino. Luego tienes que tener un jarro de agua en la mesa porque vas a saciar su sed, copal e incienso para purificar el medio ambiente. Mucha gente lo hace en los altares en sus casas, etcétera, ¿no? Y comidas al gusto del invocado, ¿verdad? De acuerdo a lo que él comía. Tú vas a comer lo que él comía, el espíritu está ahí, pero tú a honor de él. Si le gustaban las bebidas, el tequila, la birria, tú haces esas comidas y lo comes en honor de él, ¿no? Y poner una foto del invocado, no se va porque allá puede haber otro, etcétera, ¿no? Y fíjate, curiosamente, un perro negro de preferencia, que eran los perros aztecas. ¿Qué es eso? Estos perritos eran porque el perro iba a ayudar al difunto a cruzar el río de los 7 brazos, ¿no? O sea, y casi en todos, en muchas culturas hay ríos, que hay que cruzar ríos, sí, etcétera, ¿no? Y hay que dejar unas monedas para pagarle al perro que va a ayudar a eso. O sea, no es soborno, sino hay que pagar. En los egipcios también en muchas culturas había que dejar dinero en la boca, en el cuerpo, etcétera, ¿no? Luego tenías que tener también una vara de rosal. Esta vara te sirve para espantar a los malos espíritus, ¿no? Con las espinas. La sal para que no se corrompa el cuerpo. Las velas para alumbrar al ánima, porque tiene que venir y que vea el camino. Las calaveras de azúcar, pues es ya un símbolo de que es fiesta, ¿no? O sea, no es amargo el asunto, sino es dulce, ¿no? El pan de muerto, que es el que va a recordar a los difuntos. Unas ramas de palma, de preferencia para el ornato. Las bebidas que le gustaban, el mezcal, la caña, azúcar, ahora serían las Coca-Colas, etcétera, ¿no? Y entonces lo que consumía el difunto, frutas, etcétera. Bueno, era un poco así como los altares, ¿no? O sea, vas a invocar porque viene, todo el mundo tiene sus difuntos. Por ahí Macario, hay una película de Macario, pero es una obra de Rulfo. Macario es un hombre pobre y tiene muchos hijos. Nunca comía a llenar porque le quitaban la comida, entonces su máxima deseo era comerse un guajolote él solo. Completo. Y entonces la esposa lo roba y se lo lleva a la sierra, se va y le llega el Espíritu de Dios y el diablo y no quiere darle a ninguno. Pero llega la muerte y dice, contigo sí, ¿verdad? Porque tú eres justa. Sí. Y entonces hay una frase por ahí que me gustó y yo lo saqué esto cuando daba clases en ciencias políticas a propósito, que fue nadie hacía altares aquí en Baja California. Fue una cosa que me extrañó y yo recuerdo que había un conflicto entre el Halloween y etcétera. Luego les platico el origen, pero aquí viene, dice ¿La fecha? Macario le dice, festeja tus muertos porque duramos más tiempo muertos que vivos, ¿sí? O sea, duran más tiempo muertos. La vida es pero muy fugaz, muy fugaz. De hecho, una de las cosas que por ahí hemos tenido un debate el maestro y yo, porque en Ciencias Humanas, donde yo también trabajé, nosotros lo empezamos a conmemorar como el 80, pero bueno, lo dejamos ahí para un buen debate. Sin embargo, otra de las cosas muy importantes
a los norteños, ¿no? La gente que somos del norte. Yo, por ejemplo, soy de una ciudad, de un estado norteño, en Sinaloa. No recuerdo, sí, el Día de Muertos todo el mundo iba, pero donde yo me impresioné mucho fue cuando de joven empecé a ir a Oaxaca, a la Ciudad de México, y decían que era el día más importante de todo el año. Toda la gente se prepara, entonces pobres y ricos para este gran festejo del Día de Muertos, ¿verdad? Que eso es lo que hace muy atractivo a muchos pueblos de México, como Oaxaca, como Michoacán, donde todavía las tradiciones son tan arraigadas y como decía hace un rato, ¿no? México como un país multicultural, ¿no? Donde todos los grupos, ¿no? Conmemoran, ¿no? Y yo recuerdo en una ocasión me tocó ir a Tijuana, yo quedé impactada de ver cómo festejaban el Halloween, evidentemente estilo americano, ¿no? Donde veías a Hulk, el hombre verde, cuando obviamente en el resto del país, pues todavía en muchos lugares hay ahí, o festejas el Día de Brujas o festejas el Día de Muertos. Mira, Carlos Fuentes tiene un libro que se llama El Tiempo Mexicano. Y él dice que en las culturas, por ejemplo, japonesas o americanas, la vida es muy lineal, hacia adelante, hacia el progreso, etc. En México los tiempos no se van, están presentes todos los tiempos, aquí hay rupturas. Y entonces tú vas, por ejemplo, a Guanajuato y parece, en los edificios nomás esperas que te salga un espadachín, parece que estás en la Edad Media. Y si tú vas al sur, donde ves, o vas a Teotihuacán, o vas a esas zonas aborígenes, pues estás viviendo casi en la época precolombina, hablan, te decía, el maya con mucho orgullo, ve el vestido, los vestidos que traen de estos, o sea, bordados, a mano, etc. Entonces, pero ellos, afortunadamente, esta es la riqueza cultural de nuestro país. Fíjate, en México se hablan 65 lenguas, más que todas las lenguas europeas. O sea, tenemos una riqueza más amplia. Bueno, pero mira, deja otro comentario. Yo estuve en alguna ocasión, fui a un coloquio a San Diego y compré este libro. Y es un libro que rescataron los norteamericanos de don José Guadalupe Posada, que es un hidrocálido, él nace en Aguascalientes. Y él publicaba un periódico, y en este periódico vemos nosotros obras de arte sobre la muerte. Por ejemplo, aquí está Frida con Diego, de muerte, ¿verdad? Pero se puede decir, mira, en las fiestas, las guerras, o sea, esto lo rescatan los americanos. Aquí está lo de la Ciudad de México, mira, el tranvía y todos los muertos. Todos los muertos. Porque mira... Mira, deja terminar mira, el clásico mexicano. Esta es una obra de arte que le gustó mucho al mundo, ¿verdad? Y aquí está la Catrina, que es la más importante. Recientemente nos tocó ir al Centro Histórico de la Ciudad de México, allá al Templo Mayor, y en una de las paredes completas pues están las calaveras colocadas, ¿no? En paredes completas, ¿no? De los rituales religiosos. En fin, para concluir, ya nos quedan 4 minutos. ¿Qué más podemos decir del tema? Bueno, otra de las cosas que yo siempre noté cuando vengo acá a la frontera y descubrí que era cierto la consigna de cómo nos caracterizaban al norte, decían, donde termina la cultura empieza la carne asada. Acá en el norte no había esto. Y yo recuerdo que la primera vez, hace más de 30 años que hicimos el primer altar de muertos, precisamente a raíz de que yo compro este libro, porque nomás lo festejaba en la Casa de la Cultura.
Y fíjate lo interesante, hicimos un primer altar al abuelito de un subdirector de aquel entonces, López Aguilar. Y después empezamos a hacer concursos y llegó a haber hasta cerca de más de 40 altares de muertos en la escuela. Se perdió esa tradición porque Bueno, los neoliberales no creen en esas cosas, quieren desaparecer eso, ¿no? Pero yo siento que es una cosa que está viva en la cultura mexicana, ¿verdad? Y que es muy importante que conservemos, ¿verdad? Próximamente vamos a tener otro programa sobre la conmemoración del Día de Muertos en Mexicali. Por todo esto, pues muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias.